Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Antonio Gobernio Hernández, orgulloso estudiante de UNIDEM, y hoy les invito a viajar sobre el fascinante mundo de estadística aplicada y de pronósticos. Pero, ¿qué tiene que ver esta materia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estoy haciendo este video? Pues fíjense que es muchísimo, ya que es la brújula que nos permite entender los números, tomar decisiones inteligentes y que no hasta poder predecir el futuro, que es algo bastante padre. ¿Alguna vez has probado una pequeña cucharada de sopa para ver cómo está de cantidad de sal? Pues fíjate que es un claro ejemplo lo que es el muestreo. Es decir, nuestra población sería todo nuestro plato de sopas y nuestra pequeña muestra sería nuestra cucharada, que al otro momento de probarla podemos saber la cantidad de sal de todo el plato. Y eso es muy importante en la práctica, ya que nos permite entender grandes poblaciones de miles o de inclusive millones, entender los complejos, lo cual implicaría gastos, tiempo y muchos recursos. Un claro ejemplo puede ser, por ejemplo, cuando hacen el INE aquí en México, en donde somos 30, en vez de analizar los 130 millones de personas, podemos analizar uno, dos, inclusive hasta 3 millones de personas organizadas estratégicamente y con ello entender toda nuestra población, entender las ganancias, el nivel de pobreza, cuántas casas tienen, cuántos niños tenemos, mujeres y muchísimos datos más importantes. Ahora bien, si nosotros quisiéramos saber el promedio de altura de los árboles de todo un bosque, pues en primer lugar empezaremos a dividir los árboles, pero en pequeños grupos, es decir, son los pequeños grupos y cada vez que hagamos todo esto, ¿no? Calcularemos la altura promedio y si repetimos muchas veces obtendremos una serie de promedios. Al aumento de eso tendremos una serie de patrón. Ahora bien, el teorema central sería que al momento de hacer todo esto empezaríamos, ese patrón se vería en forma de campana. Eso es lo que nos indica que todo tiene que ver hacia una normalidad, es decir, la estimación de intervalos de confianza se trata de adivinar en qué rango se encuentra algo, pero con la certeza de que aunque no podemos saber exactamente, hay un rango entre el cual es muy probable que sí esté. Esto es el intervalo de confianza. Es como dibujar un círculo alrededor de un tiro en donde estás bastante seguro que la flecha va a caer dentro de ahí. Las pruebas de hipótesis son como una serie de exámenes para poner a prueba una idea de su posición sobre los datos y decidir si esta posición es razonable o no. En términos sencillos, ponemos una hipótesis, que es su posición inicial, y lo que hace verificar son los datos que lo respaldan o la rechazan en su defecto. La regresión simple es la relación que existe entre dos variables, lo cual es bastante útil ya que podemos encontrar una fórmula que te permite encontrar la relación entre los fenómenos. Uno de ellos puede ser predecir tu calificación. Nuestra variable dependiente serían las horas que tú estudias y la variable independiente la calificación que recibas. En donde mediante, si hacemos un pequeño ejemplo, podemos decir de que tu calificación sube cada 2 puntos por cada hora que tú estudias, lo cual es bastante útil, ya que dependiendo si a lo mejor ando en finales o tengo poquito tiempo, puedo estimar la calificación necesita y las horas que yo puedo destinar y si necesito desvelarme o no. Ahora bien, ese es un poquito ambiguo, ya que en la práctica veríamos muchísimas variables, como las tasas de que yo tomo, si a lo mejor estoy enfermo, me siento mal, en donde aquí encontramos una regresión múltiple en donde podemos considerar otras variables, lo cual nuestra predicción puede ser aún más precisa y es bastante útil. Existen diferentes modelos de pronóstico de causa y efecto. Sin embargo, para mí el que más me fascinó y el con el que yo me quedo fue el de regresión múltiple, ya que al incluir varias variables se ajusta mucho mejor a la realidad donde los resultados son casi precisos o muy precisos, lo cual es muy conveniente, ya que, por ejemplo, para poder predecir el desempeño de un proyecto no solo basta con el presupuesto, sino que también incluir el tiempo, la experiencia, las herramientas, el personal que tenemos ahí, qué tan calificados estás, por lo que es una herramienta bastante versátil, útil y perfecta para este tipo de escenarios. Y más para mí que yo quiero ser un futuro ingeniero industrial, me va a venir genial y muy útil. Es por ello que yo la uso y para mí es la más interesante. Ahora bien, ¿cómo se aplica la estadística aplicada de pronósticos y todo eso en campos como la finanza? Pues sí que la estadística es tu mejor amiga para predecir ganancias, evitar riesgos. En la administración nos ayuda a planificar todo, desde los inventarios hasta estrategias. Es como el GPS de los negocios. Pero en econometría, pues fíjense que la estadística es la herramienta estrella para entender el comportamiento económico. Es como leer el ADN de un mercado. Personalmente, el tema que más me llamó mi atención fue los modelos de pronóstico, porque me encanta ver cómo nos ayuda a entender el fenómeno de nuestro alrededor, descubrir qué los provoca. Es como tener una ventana hacia el futuro basada en datos y análisis, lo que es bastante padre y algo dinámico. En conclusión, la estadística aplicada de pronósticos son herramientas clave para tomar decisiones informadas en cualquier área. Nos enseñan a entender datos, predecir futuros posibles, analizar causas, efectos en situaciones complejas. Son habilidades esenciales tanto para mi carrera como para la vida diaria, ya que vivimos en un mundo impulsado por la información, los datos, y si nosotros logramos entenderla mediante ciertos modelos, nuestra vida se beneficia fuertemente. Y lo que vamos a ver en este pequeño video, yo les invito a seguir investigando sobre esto, buscar libros, en información y que no, buscar implementarlas, créanme,